Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Ginela y hoy vamos a realizar esta hermosa estantería doble de macramé. Aquí pueden ver los materiales que vamos a utilizar y de igual manera se los voy a ir presentando a medida que vamos utilizándolos. En primer lugar vamos a colocar nuestras cuerdas de 2 metros en la barra de esta manera y realizaremos un nudo alondra. Pasamos el doblez exactamente por la mitad o lo más cercano a la mitad, lo pasamos por encima de la barra y en el bucle introducimos los extremos. Así vamos a repetirlo con 13 cuerdas más y haremos como pares cada dos. Dejamos un espacio para que no se vayan confundiendo. Y posterior a esto vamos a agarrar de las dos primeras las 4 cuerdas que salen de ellas. Las dos centrales son pasivas, no se mueven. Y empezamos con la de la izquierda, colocándola por encima de las centrales y la de la derecha por encima de la que acabamos de doblar. Y por detrás de todas la introducimos en el bucle del lado izquierdo. Ahora empezamos por el lado derecho, pasamos por el medio, por encima de las centrales y la de la izquierda pasa por encima de esta y por detrás de todas se introduce en el bucle que se ha formado del lado derecho. Apretamos y este va a ser nuestro nudo cuadrado hecho en 2 tiempos. Ahora vamos a realizarlo 6 veces más en cada par que tenemos hacia el lado derecho. Ya aquí tenemos todos nuestros nudos cuadrados, nuestra primera hilera de nudos cuadrados. Posteriormente vamos a sacar las dos primeras cuerdas y las dos últimas de esta manera. Y vamos a realizar unos nudos cuadrados alternos, tomando 2 del primer nudo que hicimos arriba y 2 del segundo. Nuestro siguiente nudo cuadrado o los siguientes nudos cuadrados quedarán en el medio de cada 2 nudos cuadrados de la línea que ya hicimos. Y volvemos a realizar nuestro nudo cuadrado empezando siempre por la izquierda, haciendo nuestro primer nudo y luego por la derecha haciendo nuestro segundo nudo para terminar este nudo cuadrado o plano. Ahora vamos a seguir con cada 4 cuerdas hacia el lado derecho, haciendo nuevamente nuestros nudos cuadrados de esta manera. Posteriormente realizaremos 4 nudos más con 4 cuerdas. Aquí lo podemos ver, ya tenemos toda nuestra hilera de nudos alternos. Posteriormente sacaremos 2 iniciando y 2 al final. Nuevamente. Iniciaremos con el nudo plano nuevamente y realizaremos esta vez 5 nudos cuadrados o nudos planos en esta hilera. Como pueden ir viendo, vamos a ir de mayor a menor, vamos a ir haciendo especie de una pirámide invertida. Aquí ya los hemos realizado y volvemos a sacar 2 cuerdas iniciales y 2 finales. Iniciamos nuevamente con nuestro nudo plano y aquí vamos a realizar 4 nudos planos. Ya que tenemos nuestros 4 nudos planos, vamos a sacar 2 cuerdas iniciando y 2 finalizando, igual que hemos realizado anteriormente. Y vamos ahora a realizar 2 nudos planos, uno iniciando y el otro al final. Vamos a dejar las 4 del centro sin trabajar en esta hilera.
Ahora lo que vamos a hacer es que tomaremos las dos cuerdas del centro y pasaremos la de la izquierda por encima de la derecha y la derecha por encima ahora de la izquierda. Esto nos indica que estamos cambiando la dirección de cada una de las dos cuerdas, y esta, la que ha quedado hacia la izquierda, va a ser nuestra cuerda guía de la izquierda, tomando en cuenta que siempre que vamos a pasar nuestra cuerda por encima de la cuerda guía y la introducimos en el bucle, siempre nos va a quedar una abrazadita, yo le digo así, abrazada, que es visualmente viéndose la cuerda de manera vertical, como si estuviera abrazando la cuerda guía. Siempre que hacemos este paso, vamos deslizando nuestra cuerda hasta llegar a la posición deseada. Aquí lo pueden ver cómo voy deslizando. Miren, aquí paso y ahora deslizo para que no se pierda el nudo. Paso por encima, saco, deslizo nuevamente. También, igual que en el nudo plano, el nudo festón se realiza en dos tiempos. El segundo nudo que realizamos es el que le va a dar la seguridad a nuestro nudo festón de que no se deshaga. Ahora vamos a tomar esa cuerda que hemos dejado hacia la derecha al momento de comenzar en el centro y va a ser nuestra cuerda guía. Pasaremos cada una de las cuerdas que nos encontramos o que tenemos en el lado derecho y vamos a realizar un nudo festón, tomando en cuenta obviamente de pasar por encima de nuestra cuerda guía de esta manera y sacando hacia la mano izquierda. Las cuerdas del lado izquierdo, al realizar el nudo festón, salen hacia el lado derecho. Y las cuerdas del lado derecho, cuando realizamos el nudo festón, en esta dirección, vamos a sacarla hacia el lado izquierdo, como acaban de ver. Siempre cuidando y manteniendo la dirección de nuestra cuerda guía. Ella es la que nos va a dar la dirección de nuestra diagonal, de lo que querramos hacer. Así que siempre manteniendo en cuenta de que tú le vas a dar la forma llevando esa cuerda guía para donde lo necesitas. Ahora, como acaban de ver, tomamos la primera cuerda del centro, pero que se encuentra más hacia la derecha, y pasa a ser nuestra cuerda guía. Con ella vamos a anudarla, vamos a anudar en ella, cada una de esas cuerdas que nos encontramos del lado derecho, menos la que fue nuestra cuerda guía en la primera diagonal. Y vamos a repetir el mismo proceso ahora del lado izquierdo. También dejando esa cuerda que anteriormente fue cuerda guía de la diagonal anterior sin anudar. Ahora vamos a sacar estas tres cuerdas, las dos guías y una más, y vamos a hacer una diagonal que vaya de mano derecha hacia izquierda bajando. Vamos en un diagonal y anudaremos estas dos cuerdas en diagonal. Y la vamos a unir a otra diagonal que vamos a realizar del lado contrario. Tomaremos igual, estas dos no las tomaremos, esta tampoco. Vamos a tomar la que sigue y anudaremos las dos del centro a mano izquierda. E iremos haciendo los nudos festones ahora, pero bajando en diagonal hacia el centro para unir ahora con la cuerda que anteriormente fue cuerda guía de la diagonal del lado derecho y la anudamos a ella. Ahora, como pueden ver, esa que dejamos aquí libre va a ser nuestra cuerda guía del lado derecho hacia el izquierdo, bajando en diagonal, tratando de que esté lo más pegadita a la línea de festones anteriores. Y para ello deben siempre el primer nudo que hacemos, precisamente, llevarlo hacia donde necesitamos que esté. No lo dejen muy flojo y vayan a realizar el segundo nudo. No, déjenlo en la posición que necesitamos. Y bueno, aquí vamos a hacer unas líneas ahora de festones, tomando desde la primera del extremo, en este caso el lado derecho, para que sea mi cuerda guía. Y todas las siguientes van a ser, vamos a anudar nudos festones con esta cuerda guía. Vamos a ir haciendo nuestros nudos festones de la misma manera, pasando por encima de la guía, introduciéndolo hacia abajo y sacándolo hacia la derecha.
Vamos hacia la izquierda en diagonal, sacamos hacia la derecha. Siempre tomando en cuenta de que tiene que estar entre la cuerda guía, la salida de esta cuerda tiene que estar entre la cuerda guía y la cuerda que estamos anudando, o sea, en el bucle que se va formando. Ahora vamos a repetir el proceso con la siguiente cuerda que nos vamos a encontrar en el extremo derecho y va a ser nuestra cuerda guía. Todas las demás se anudarán a ella siendo nudos festones hasta la última. Acá vamos a repetir el proceso ahora del lado contrario, tomando nuevamente que sea la del extremo para que sea nuestra cuerda guía, y todas las demás van a anudarse a ella con el nudo festón. Igual, vamos hacia la derecha, pueden ir viendo que es una diagonal que se dirige hacia la derecha. La cuerda sale hacia la izquierda, siempre tomando en cuenta que esa cuerda va a salir entre la cuerda guía y la cuerda que estamos anudando en el momento. Siempre se va a formar un bucle, que ahí es donde vamos a introducir esa cuerda. Y nos va a quedar súper bien. Miren, aquí ya tenemos nuestro entramado. Ahora vamos a tomar una cuerda de 2,40 metros. Vamos a doblar teniendo en cuenta de que uno de los extremos sea más corto. Del corto en el que ustedes decidan, vamos a suponer, va a ser exactamente o más o menos de largo que nos haya quedado nuestro entramado central. Puedes elegir que sea entre lo más largo o entre la más cortita de nuestro entramado central. Entonces, la más larga, ella sí obviamente la vas a dejar a lo que quede de cuerda. No debes tener una medida exacta, debes tomar más bien un cálculo, no tiene que ser preciso, de lo que nos ha quedado en el centro de nuestro entramado central. Y estas dos cuerdas más cortas van a tener que ir en el centro, porque ellas van a ser pasivas, ellas no se mueven. Las más largas van a ser la del extremo y vamos a ir haciendo un nudo, que va a ser, por cierto, el mismo nudo, que es el que nos permite realizar el entramado de espiral. ¿Cómo es? Haciendo el primer paso que realizamos para hacer nuestro nudo plano, llevando a cabo un nudo en el cual tomamos la cuerda del lado izquierdo, pasamos por el medio y por encima de las dos centrales, y posteriormente la del lado derecho pasa por encima de esta y por detrás de todas se introduce en el bucle del lado izquierdo. Así, por el lado izquierdo se introduce en el bucle desde atrás hacia adelante. Anudamos, después que ya hemos hecho 4, como acaban de ver, aquí ya hemos hecho 4, en la misma dirección, recuerden, ya podemos voltear y van a ir viendo que cada 4 va dando esa torsión o va necesitando tener que girarlo. Entonces podrán ir viendo este hermoso entramado, que es uno de los preferidos, que es nuestro entramado de nudos espirales, haciendo el nudo siempre igual. Siempre es el mismo nudo, empezando siempre por el lado izquierdo, y nos va a dar este hermoso entramado. Recordando que después de 4 nudos volteamos para que se nos facilite nuestro anudado. Vamos a dejar nuestro entramado de espiral a una distancia de 27 centímetros en cada lado. Lo vamos a hacer también del lado contrario, porque ellas van a ser parte de nuestros agarres o soportes para nuestras repisas. Ahora yo también he colocado un extra, he colocado 2 cuerdas. Ellas tienen 1,50 m cada una. Y posterior a esto vamos a colocar en los orificios que ya hemos hecho en nuestra barra, en nuestra repisa. Estos orificios recuerden que pueden realizarlo perfectamente con un taladro, el cual yo he calculado 2 centímetros en los lados más angostos, o sea los laterales, y 1 centímetro para la parte posterior y la frontal. Entonces, en base a ese cálculo ya tenemos nuestros orificios, y ahora vamos a utilizar de esa cuerda extra que hemos agregado, la que está más al extremo, vamos a colocarle cinta adhesiva. Voy a trabajar primero con las que van a ir en la parte posterior,
de nuestra repisa y voy a introducirlo en el orificio. Ahora haré un nudito súper sencillo, súper simple de la parte de abajo, de esta manera. Y posterior a esto voy a realizar lo mismo del lado contrario. Con el que está más al extremo le pongo cinta adhesiva nuevamente, que me va a permitir pasar por el orificio perfectamente. Y vamos entonces a hacer nuevamente un nudo. Antes de ello voy a colocar el nivel para que esté lo más nivelado posible. Eso sí, les debo decir que este es un nivel previo, pero el nivel que vamos a utilizar para ser más precisos y más exactos va a ser cuando coloquemos nuestra repisa en pared. Entonces les sugiero que ya en este momento la coloquen en la pared. Ahora voy a introducir el de la parte frontal. Aquí sí debo decirles que voy a utilizar una de las cuerdas centrales de lo que fue nuestro entramado de espiral. ¿Y qué hago luego y posteriormente? Voy a unir las dos centrales nuevamente, pero en la parte de abajo ahora, y las del extremo las vamos a seguir haciendo entonces nuestras espirales de la misma manera. Empezando con la cuerda del lado izquierdo, pasando por encima de las centrales y la del lado derecho por encima de esta y por detrás de todas la introducimos en el bucle, sacándola hacia el lado izquierdo de esta manera, y volvemos a seguir repitiendo el mismo proceso hasta tener 10 centímetros de entramado espiral. Haremos lo mismo del lado izquierdo y posteriormente vamos a colocar la repisa, nuestra segunda repisa. Y vamos a hacerlo con la misma cuerda que hemos utilizado para colocar la de arriba. Exactamente las mismas, ya ellas tienen la cinta adhesiva, así que no se van a perder con cuál fue la que utilizaron. Ellas tienen la cinta adhesiva y fácilmente van a poder introducirlas nuevamente en los orificios de esta repisa. Y vamos a realizar el mismo procedimiento. Vamos a utilizar las cuerdas centrales versus las de los extremos para entonces realizar o seguir realizando nudos espirales. De esta manera, hacer este entramado. Lo pueden dejar a la altura que prefieran en este lugar. Realmente aquí yo he hecho más o menos 1 pulgada extra de nudos espirales. Ustedes pueden hacer menos o hasta que se termine, por decirlo así, la cuerda. Yo he querido dejarle un poquito para que cuelgue. Ahora vuelvo a colocar el nivel. Aquí sí vuelvo y les digo, recomiendo que ya tengan la barra colocada en pared, porque ella al colocarla en pared le va a permitir quedar en la posición exacta en cómo va a quedar realmente siempre que se utilice. Así que les recomiendo colocarla en la pared y ahí sí nivelarla. Ya aquí voy a recortar, he hecho, no sé si pueden notar, en varias de las cuerdas, las más largas, he utilizado o realizado 2 nuditos para que tenga este bonito acabado en la parte inferior. Y miren qué bonito queda el resultado, realmente me encantó. Pueden colocar mini macetas, mini cactus, cualquier accesorio de los viajes que realicen o regalitos como tengo yo aquí. De verdad que le aportan mucha naturalidad a la pieza, el entramado de macramé, adicional a la madera, que también es muy favorecedora en el trabajo de macramé. Así que déjenme sus comentarios de qué les pareció la pieza. Si te ha gustado, recuerda darle dedito arriba. Así que síganme por mis redes sociales también. Y bueno, nos vemos entonces en un próximo video. Bendiciones.